Jueces capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, como está escrito: después que Ahod murió, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim. Entonces los israelitas clamaron al Señor, porque Javín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, y en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas subían a ella a pedir juicio. Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus muchas tropas, hacia el torrente Sison, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ciertamente iré contigo, le dijo Débora. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Sedes. Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subieron con él 10,000 hombres. Débora también subió con él. Eber el kenita se había separado de los kenitas, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina en Saanaim, que está junto a Sedes. Avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, y juntó Sísara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a toda la gente que estaba con él, desde Jaroset Goyim hasta el torrente de Sison. Ahora vamos a dar un salto al versículo 21. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y, tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado, y murió. Y cuando Barak venía persiguiendo a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: ven, y te mostraré al hombre que buscas. Y él entró con ella y vio que Sísara estaba tendido, muerto, con la estaca en la sien. Así sometió Dios en aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los israelitas, y la mano de los israelitas se hizo más y más dura sobre Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Oremos. Señor, te damos las gracias hoy por esta oportunidad que nos das de estar reunidos para adorarte. Te damos las gracias porque no merecemos estar acá, pero podemos abrir tu palabra para recibir la instrucción y la edificación que solo procede de ti, Señor, para tu iglesia. Te pedimos que haya
un verdadero crecimiento, edificación para tu iglesia, y que juntos seamos hoy edificados en tu palabra. Ayúdame, Señor, a exponer con fidelidad y a dar la gloria a tu santo nombre. Gracias por este tiempo. Nos encomendamos a ti, Señor, y al poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, la semana pasada veíamos una sección del libro de los jueces en la cual se nos instruía respecto a Ahod, que podemos recordar que era un benjamita. Recordamos la ironía que Benjamín significa el hijo de mi diestra y él era izquierdo. Él era un joven que realmente no era muy prometedor en el área militar debido a que era izquierdo. Sin embargo, Dios utilizó aquella situación, aquella, digamos, falta de habilidad para unos, pues Él la fortaleció y utilizó esa situación para que pudieran vencer. El Señor utilizó la debilidad para que su pueblo pudiera vencer. Aprendíamos también que en relación al pecado, vemos que es cíclico y se está cumpliendo. Aquí por segunda vez se cumplió el hecho de que ellos pecaron, el pueblo se olvidó y pasaron 18 años bajo el yugo. Y ellos necesitaban la ayuda de Dios. Clamaron, el Señor respondió, los liberó. Y veíamos otras enseñanzas que obteníamos de esta sección del libro de los jueces. Vimos cómo también Samgar, otro juez, los liberó a ellos de opresión. Y ahora nos encontramos nuevamente en una situación similar. El primer versículo dice, después que Ahod murió, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Habían pasado aproximadamente ya 80 años de descanso. Quiere decir que cuando Ahod murió, entonces se acabó aquello que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Una frase ya conocida, una expresión que ya nosotros conocemos. Y es que volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Hoy el texto que vamos a profundizar, que vamos a ver, nos habla acerca de ciertos personajes. Vemos a dos mujeres. Una es Débora, profetisa y juez, y vemos también a Jael. Pero antes de que alguien tal vez se aflija y se preocupe, porque tal vez vamos a hablar del rol de la mujer en la iglesia, permítame decirle que ese no es el tema de este texto. No habla el texto acerca de eso. El punto central del pasaje no es Débora ni Jael, como mujeres empoderadas que pueden tomar la dirección de una iglesia. El punto central del pasaje es el mismo que ya hemos visto anteriormente en la sección anterior. Sin embargo, aunque es el punto central, no significa que no existan otros elementos dentro de la narrativa bíblica como para que no pueda haber mayor aprovechamiento, sino que el Señor tiene algo que decirnos. Aunque ese es el punto central, que Dios es soberano, que Dios libera a su pueblo, que el pueblo vuelve a pecar, que Dios utiliza a personas que ninguno podría pensar que va a utilizar, pues Él las está utilizando. Dios libra a su pueblo y lo hace destruyendo el orgullo humano y deja la gloria para aquellas personas que realmente no podemos esperar. En este caso, la gloria de una victoria, pero que finalmente en el texto se le atribuye a Dios mismo. Hay un elemento que se va repitiendo, es el ciclo de pecado, pues se llama ciclo porque vuelven ellos.
Pero también vemos que ahora se incorpora a un hombre llamado Barak, que él no era un juez. Sin embargo, la forma en la cual él se comporta, él está manifestando que hay un problema en medio de aquella generación. Y su comportamiento nos está revelando que había un problema de liderazgo. Había un problema en la fe. Su fe era débil, no era una fe fuerte. Vamos a ver eso más adelante. Así que, de forma resumida, cuando el pueblo de Dios falla en confiar en su palabra, Dios igualmente va a cumplir sus propósitos soberanos, pero entrega la gloria a quienes menos esperamos, para que ninguna carne se gloríe delante de él. El título de este sermón es Su promesa es suficiente. Y ahora en esta narrativa vamos a ver cuatro movimientos dentro de esta historia. Vamos a ver cada uno de estos aspectos que encontramos en esta historia para que podamos tener un aprovechamiento espiritual. Cuatro movimientos. En primer lugar, vamos a ver el ciclo de pecado. El mismo pecado y ahora hay una opresión aún más grave. Vamos al texto, dice, después que Ahod murió, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. Ellos habían probado todo tipo de opresión. El Señor levantaba una y otra vez opresores que los humillaran, que eso les haría a ellos sentir dolor, para que ellos aprendieran y para que ellos clamaran. Entonces, después que Ahod murió, sucedió esto. Y esas palabras nos enseñan que Israel tuvo 80 años de descanso bajo el liderazgo que Dios había levantado. 80 años, y lo único que hizo falta para que volvieran a la idolatría era que su libertador muriera. Veíamos este aspecto también el domingo anterior, y es que la libertad que ofrecían estos jueces no era eterna, no era perenne, era momentánea. Les duró nada más 80 años. No era una libertad como la que ofrece nuestro libertador, que es Cristo Jesús. Ellos no tenían una convicción interna, no había una transformación genuina del corazón, volvían. Había nada más una dependencia del instrumento de Dios y no del Dios que había tomado la victoria a través de ese instrumento. Y esa es una tragedia que se repite una y otra vez, no solamente en el pueblo de Israel, sino que es una tragedia que también vemos que se repite en las iglesias. Cuando una persona confía en su pastor, no en el pastor que es Cristo, sino en su pastor, decir, quien le predica los días domingos. Mostrar dependencia hacia un pastor es la misma actitud que estaban mostrando el pueblo de Israel. Usted no puede depender del pastor, porque el pastor no es su salvador. Muchas personas se van de las iglesias cuando ya el pastor falló. Oh, este hombre, si él falló, entonces, ¿qué va a hacer de mí? Me voy al mundo. Se regresan a Egipto. Usted no puede depender del pastor. Hay personas que dependen de un programa en la iglesia. Y esas iglesias donde presentan programas, por ejemplo, para jóvenes, donde tienen que darle entretenimiento a los jóvenes, porque si no se van los jóvenes. Y hay que tener mucho cuidado porque hay que tenerlos entretenidos. Y eso es insostenible en el tiempo, porque de pronto se van a ir porque el programa se acabó. Personas que dependen también del nombre de la iglesia. Dependen de una tradición religiosa. ¿O qué tal si hay un problema en la iglesia?
¿qué va a ser de su fe? ¿Qué va a ser de su relación con Dios? Si hay un colapso, si hay una crisis, si no hay una relación genuina con Dios, real y personal, entonces esto es lo más probable que le suceda a usted. Porque hay una dependencia de algo que no es Dios. Israel no aprendió a caminar con Dios durante estos 80 años de paz. Usó los 80 años de paz para alejarse de Dios. Y la respuesta de Dios es nuevamente la que ya conocemos. Versículo 2. Entonces el Señor los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. La palabra clave aquí es los vendió. En el hebreo es entregar como mercancía, como esclavitud. Es decir, que los entregó a la opresión. No es que los vendió en el sentido de que hay una transacción económica. El Señor no llegó a Javín a decirle cuánto me das por los israelitas. No, sino que los entregó. Esto significa que es una acción deliberada de Dios. Es decir, que Él estaba consciente en su voluntad, en su deseo y en su soberanía de entregar a su pueblo en manos de los enemigos. Y Dios es el agente activo aquí en este juicio sobre su pueblo. Y Él es ese agente activo al entregar a la opresión, pero también al libertar. Él es el agente principal, el agente activo o el personaje principal en esta historia. Y en esta ocasión, la opresión, en cierto sentido, es diferente a la del otro rey, el rey Eglón, porque Javín tenía 900 carros de hierro. En el contexto militar del siglo XII antes de Cristo, un carro de hierro era la tecnología de guerra más avanzada. Es lo que equivaldría a tener ahora una tanqueta, de esos tanques de guerra. Y ellos no podían enfrentarse a él porque tenía este tipo de tecnología. Y como hemos visto anteriormente, estas personas, estos cananeos, eran muy avanzados en su tecnología. Y esto de alguna manera sirvió para impactar a los israelitas cuando llegaron a Canaán, porque ellos veían que había cierta tecnología y aún ciertos avances que los dejaron impactados. Y ellos llegaron a pensar en cierta medida que los dioses de los cananeos tenían cierto poder. Si había buena tierra y ellos adoraban a esos dioses, entonces tendría sentido para ellos adorar a estos dioses para que también ellos pudieran tener ese tipo de bendiciones que recibían de estos dioses. Así que ellos fueron seducidos por estos dioses, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los vende en manos de Javín. El patrón que el libro de los jueces establece aquí es claro. Cada ciclo de pecado lleva una opresión más prolongada y más intensa que la anterior. Más prolongada y más intensa que la anterior. Porque el pecado, hermanos, siempre va a profundizar. El pecado siempre se agrava. El pecado siempre lleva al siguiente ciclo y a una opresión más y más pesada, como veíamos anteriormente. Entonces, ¿qué sucede en el versículo 3? Los israelitas clamaron al Señor. Nos ha mencionado quién era el comandante. El comandante de Javín se llamaba Sísara. Sísara, recuerde muy bien ese nombre. Creo que es muy fácil de recordar porque es muy peculiar. Entonces ellos clamaron al Señor. Clamaron al Señor. Se cansaron de lo que estaban viviendo.
clamaron al Señor. Ya veíamos cómo el Señor nos mandó a clamar el domingo pasado. Ahora vemos nuevamente que ellos volvieron a clamar al Señor. Y el Señor entonces va a responder a ese clamor. En segundo lugar, quiero que veamos, hermanos, lo que está sucediendo acá, el siguiente movimiento, versículo 4. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella dice que era una profetisa y juzgaba a Israel en aquel tiempo. El texto no hace ninguna disculpa por lo que está sucediendo, simplemente está narrando lo que está sucediendo. No explica cómo es que Débora llegó a esta situación. No está explicando una posición, no está justificando teológicamente ese rol, simplemente la presenta como un hecho que ya se está dando. Habían pasado 80 años y en 80 años pueden pasar muchas cosas. Ella dice que juzgaba a Israel. ¿Cómo era el juicio entonces que realizaban? El texto nos dice que era lo que hacían. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. ¿Y qué hacían? Los israelitas subían a ella a pedir juicio. Era profetisa y era juez. A pedir juicio es que le llevaban ciertas causas, pedían consejo, pero también habían disputas que se daban entre los israelitas. Y las personas reconocían que ella tenía esa virtud de poder hablar de parte de Dios y también tenía la virtud de tener sabiduría para poder juzgar en las disputas que habían. Entonces, aún así, aunque esto se está dando y la narración establece esto, este no es un texto que en sí mismo valide el rol de una mujer al frente de una iglesia y que se le llame pastora. Porque la posición de Débora no era de pastora, sino que la posición de Débora era un rol político y civil bajo una teocracia. Pero al profundizar en el texto, es evidente que ella fue levantada por Dios ante la necesidad de Israel. Y la pregunta lógica que surge aquí, hermanos, es: ¿dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los hombres? ¿Por qué una mujer en ese rol? Y la respuesta sugiere que realmente había desconfianza en los hombres. Había decadencia. ¿Cuál es la frase que más se repite en el libro de los Jueces? Esa es una. No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, vemos aquí que Débora es una situación especial y única. No es un paradigma o un modelo o un diseño que deba de replicarse en todas las áreas de la vida y en la iglesia también. Si eso fuera así, entonces lo veríamos confirmado por la enseñanza y la instrucción apostólica. Pero no es de esa manera. Sin embargo, vemos que Dios usó a Débora porque los hombres de Israel habían fallado en ser lo que Dios les había llamado a ser. Entonces, aunque ella fue usada por Dios, al mismo tiempo debemos entender que el hecho de que ella como mujer estuviese teniendo ese cargo, eso mismo representa un juicio sobre Israel. ¿Por qué? Vamos al texto.
Y quiero que usted vea esto en el versículo 8. Barak le respondió, ella lo manda a llamar, y Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. ¿No era suficiente la promesa que le había dado? En el versículo 6 dice: ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus muchas tropas hacia el torrente Cisón, y lo entregaré en tus manos. ¿Qué es esto? Eso es una promesa. El Señor ha hablado. El Señor sí habló con Débora y le dijo eso, que le dijera ese mensaje a Barak. Él había recibido la promesa. Pero ¿cuál es el problema acá? Él no está creyendo, en ese momento no está creyendo la promesa. ¿Cómo queda esto demostrado y evidenciado? En la respuesta. Dice: ciertamente iré contigo, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ciertamente iré contigo, responde ella. Él está poniendo una condición para obedecer. Si tú vas conmigo, si tú me acompañas, ¿en quién estaba confiando Barak? En Débora. Por eso vemos que este es un mal que tiene Israel, porque está confiando en lo que mira. Está confiando en el líder. Si muere el líder, entonces vuelven a hacer lo malo. Por eso es un mal que les estaba destruyendo. Y queda en evidencia acá que Barak no estaba teniendo el liderazgo que veíamos en Josué. Usted no puede ver aquí el mismo liderazgo que tenía Josué. Barak, aunque está recibiendo la palabra de Dios, aunque Dios le está diciendo la promesa que él va a entregar en sus manos a los enemigos, él no está creyendo. Él no puede decir que la promesa de Dios es suficiente. Él no puede decir eso porque está presentando una condición para obedecer. Una persona que le pone condiciones a Dios no puede decir que su palabra es suficiente. No puede decir que su promesa es suficiente porque está condicionando a Dios. Si vas conmigo, yo iré. Y si no vas conmigo, no iré. No obedeceré. Por más que me estés diciendo la palabra del Señor, yo no voy a obedecer. ¿Dónde estaban entonces los hombres de fe? Así que vemos cómo el Señor ordena, pero él no obedece. Versículo 6, esto ha ordenado el Señor. Esto ha ordenado el Señor. Esto ha ordenado el Señor. Analice este mandamiento con cuidado. Dios le dice exactamente a Barak qué hacer. Exactamente con quiénes hacerlo. Exactamente dónde hacerlo, la cantidad de personas que va a utilizar. Y todavía le dice el resultado que va a producir esa acción. No hay dónde perderse. No hay lugar a dudas. La palabra de Dios es clara, es completa y va acompañada de una promesa de victoria total. ¿Y qué hace él? Condicionar a Dios. Si tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas, no iré. ¿Qué está haciendo este hombre? Dios ha hablado con claridad en su palabra, ha prometido victoria, ha dado todas las instrucciones necesarias y él responde con una condición. Necesito que venga Débora conmigo. ¿Qué le puede aportar Débora? ¿Qué puede darle Débora que no le puede dar Dios?
Esta respuesta es sencilla, pero también es triste y lamentable. Y demuestra lo que estaba sucediendo en el liderazgo de los hombres y en el liderazgo de aquella nación. Barak no está confiando en la palabra de Dios. Para Barak, su promesa no es suficiente. Necesita la presencia de la profetisa, necesita una garantía adicional, necesita ver algo más allá de lo que Dios ha dicho. Y eso es precisamente falta de fe. Y ahora, eso es lo que podemos observar en este preciso momento. Yo quiero que usted vea eso. Hay falta de fe. Pero si usted va al Nuevo Testamento, Hebreos, ahí se menciona a Barak. ¿Y qué pasó? El hecho de que finalmente lo hizo, el hecho de que finalmente se movió, aunque fuese una fe débil, fue suficiente. Porque no se trata de la cantidad o de la intensidad de la fe, sino de aquel que ha dado esa fe, que es Dios. Esto es falta de fe. No es una incredulidad total. Él no dice que no va a ir. Él lo que está mostrando es que está poniendo condiciones porque su fe es débil. Él dice, con el respaldo de la profetisa, entonces yo voy a compensar la insuficiencia de mi fe. Y Débora le responde con estas palabras: iré contigo. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Dios no cancela la misión por la falta de fe de Barak. Dios lo que va a hacer es cumplir igualmente su propósito. Pero para este hombre el precio de la falta de fe, aunque no es el fracaso de la misión, sí el precio es que la gloria no se la va a llevar él. Barak pierde entonces la gloria de la victoria, porque el Señor ha determinado dar la gloria a quien él menos se imagina. Y aquí quiero, hermanos, que usted entienda lo que Dios nos está enseñando respecto a lo que sucede con Barak. Y yo sé que podemos ser muy rápidos para decir, ¡qué bárbaro! ¿Cómo es posible, Barak, que no creas? Si la mujer que Dios está utilizando, que habla por Dios, ¿por qué no crees el mensaje? Pero ¿qué sucede con nosotros? Nuevamente, le voy a decir las mismas palabras del sermón pasado. Usted tiene más que lo que tiene Barak. Usted tiene el Evangelio. Usted tiene la Biblia completa. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene mayor entendimiento y recursos. Pero nosotros solemos hacer lo mismo que Barak una y otra vez. Hermanos, su palabra es suficiente. La palabra de Dios tiene advertencias, la palabra de Dios tiene promesas, la palabra de Dios tiene exhortaciones que debemos seguir y que debemos atender. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? No me importa tu palabra, Señor. No es suficiente. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Todo lo que usted necesita para obedecer a Dios en cualquier área de su vida ya está en este libro llamado Biblia. Ya está ahí. La pregunta es, ¿usted la está obedeciendo?
Porque para usted, si no la obedece, por más que diga, tu palabra, Señor, es suficiente, es mentira. Usted es como Barak, hablando con Débora, diciéndole, yo necesito que vayas conmigo. ¿Está usted actuando sobre esta palabra y viéndola como verdad? ¿O está esperando algo más? ¿Está esperando garantías adicionales? ¿Está esperando sentir? Es que si no siento, entonces no voy. ¿Está esperando circunstancias para servir, para amar, para perdonar, para obedecer al Señor? ¿Qué está esperando? ¿Cuáles son las condiciones que usted le está pidiendo al Señor? En el dar, es que solamente cuando gane 1,500, cuando gane 2,000 voy a ofrendar. No. Es que cuando haga tal cosa, entonces voy a servir. Condiciones. El Señor no nos dice, ¿quieres servirme? ¿Quieres que haga algo para que me sirvas? No, sírveme. El Señor no le dijo a Pedro, ¿qué puedo hacer por ti para que me sigas? No, sígueme, sírveme, obedéceme. No se trata de las circunstancias. Las circunstancias no deben de gobernarnos a nosotros. Es Cristo, es su palabra. Se trata de obedecer. ¿O está esperando usted que alguien más le acompañe antes de dar el paso que Dios ya le dijo que claramente dé? Esto es lo que hizo Barak. Y Barak todavía aparece en Hebreos 11 como un hombre de fe. Dios no lo desechó. Pero la gloria de la victoria más importante de su vida se la llevó otra persona. ¿Cuántas victorias nosotros estamos cediendo por no confiar en la palabra de Dios lo suficiente para actuar solo sobre ella, sobre su palabra? Hermano, Dios no te pide que seas perfecto como Él es perfecto. Es imposible, pero te demanda a ti fidelidad. Sé fiel. Solo una cosa es importante. Sé fiel al Señor. Vamos ahora más adelante. En el versículo 11 vemos que aparece un nombre, Heber el Kenita. Él se había separado de los kenitas, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina de Saanaim, que está junto a Cedes. Y aquí se nos introduce este nombre que es, obviamente no aparece él como actuando, ¿verdad?, en esta escena, pero es como un nombre secundario que el narrador menciona a propósito. Heber el Kenita había puesto su tienda cerca de Cedes. Ese detalle geográfico, aparentemente menor, va a ser sumamente importante al final de este capítulo. Vemos aquí la providencia de Dios, cómo Dios está tejiendo el desenlace antes de que la batalla comience. Vea eso. Usted no puede ver a Heber diciendo, voy a mover mi tienda porque ahí va a suceder algo. No, es Dios. Es Dios quien está providencialmente actuando para que al final de esta historia suceda algo en ese lugar. Y Dios ya sabe el final de las cosas antes que sucedan. La batalla misma es narrada
con una velocidad impresionante que usted no la ve en otras narraciones. Hay otras batallas que se narran de una manera más minuciosa. Esto no, va muy rápido. Sísara junta sus 900 carros de hierro, todos. Él no dijo, vamos a mandar 50 nada más. Todos, todo su poder, todo lo que él tenía. Versículo 12, avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, y juntó Sísara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a toda la gente que estaba con él. Él va con todo su poder, él va con toda su fuerza. Él no está diciendo vamos a ir poquito a poco, no. Es que el enemigo se va todo. El enemigo se entrega por completo a la batalla. Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. Palabras de Débora. Ya que el Señor ha salido delante de ti. Observe la secuencia. Primero la declaración de lo que Dios ya ha hecho. Este es el decreto divino. Dios ya lo ha hecho. Pregunto, ¿ya había sucedido la batalla? No. Pero ¿qué dice el texto? Ha entregado. Levántate, este es el día de la victoria. Primero está el decreto divino y luego está la acción humana que participa en esa victoria que ya está asegurada. Porque la batalla de Israel no es contra una probabilidad. No, es el decreto divino lo que está desarrollándose aquí. En el versículo 15 dice, el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Ahí no hay tales de carros de hierro. El Señor derrotó. Solo eran 10,000 hombres contra 900 carros de hierro. 900 tanquetas contra 10,000 hombres que tenían espada. Eso era todo. Pero usted va a ver en el versículo 15 que el narrador dice, el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara bajó en su carro y huyó a pie. Barak persiguió los carros y el ejército hasta Aroset Goyim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada y no quedó ninguno. No quedó ninguno. ¿Quién derrotó? El Señor. ¿Quién dio la victoria? El Señor. ¿Quién decretó? El Señor. ¿Quién es entonces el personaje principal de esta historia? El Señor. ¿Quién es el personaje principal de tu vida? El Señor. ¿Quién ha dado la palabra? El Señor. Todo se trata de Él. Y ahora viene la escena más dramática. Pase ahora conmigo al versículo 17. Pero Sísara, que era el comandante enemigo, huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber el Kenita, aquel que se menciona en el versículo 11, el que había movido la tienda. ¿Y cómo es que llegó a esa tienda? ¿Cómo es que llegó a ese lugar? Es que el Señor es quien se encarga de mover todas las piezas para que todo encaje según su soberana voluntad. Entonces llega este hombre a la casa de Eber y Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, venga, señor mío,
venga a mí, no tema. Y él fue hacia ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua, porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Entonces lo cubrió y él le dijo, ponte a la entrada de la tienda y si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Tú responderás, no. ¿Recuerda usted la palabra de Débora a Barak? El Señor venderá a Sísara. Versículo 9. Podemos leer en el versículo 9. Ciertamente iré contigo, le dijo Débora. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Usted va a encontrar la misma palabra en el versículo 2. Y el Señor los vendió en manos de Jabín. Y ahora dice acá, el Señor venderá a Sísara. ¿Quién es el que tiene el control de todo? Dios. Esta mujer que mencionó Débora, no era Débora. Tal vez Barak dijo, quizá ella va a matarlo. Porque es la profetisa. Es la juez. No, no era Débora. Era Jael. Una mujer cuyo nombre no aparece en el texto solamente hasta acá. Aquí aparece este nombre de Jael. Una mujer que no era israelita. Una mujer que ni siquiera había tenido un papel importante en toda la historia hasta este instante. Y la providencia del Señor es increíble aquí. No sabemos si años atrás o meses, Eber había decidido separarse de los demás kenitas. Simplemente, ¿qué hizo él? Se separó. Plantó su tienda en ese lugar, puso su tienda en ese lugar y aparentemente esa decisión no era de importancia. Y él puso ahí su tienda. Aparentemente, esa decisión no era importante, pero para fines de la historia y lo que estaba sucediendo en este momento, sí era importante, porque ahí iba a llegar el enemigo. Era algo trivial probablemente para ellos, pero Dios ya estaba acomodando las piezas que iba a mover. Versículo 23. Dice, así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán. Con todos estos elementos. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Cuando Sísara llega a la casa, lo cubre, él le pide agua, le da leche, lo vuelve a cubrir. Y esta mujer hizo una cosa que yo no sé si usted tendría el valor de hacerlo. Tomó una estaca en su mano, tomó un martillo y le clavó la estaca en las sienes, aquí. Y ahí quedó Sísara, muerto. El enemigo de los israelitas. Ahí murió. Quedó ahí sometido por una mujer kenita llamada Jael. Aquí hay dos verdades que debemos aplicar juntas para que no haya desequilibrio. Y en primer lugar, yo quiero que usted observe la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y la soberanía de Dios no es ninguna excusa para estar pasivos. ¿Por qué? Vea, primero vimos el decreto de Dios. Dios está decretando que Él va a entregar a los enemigos en manos de los israelitas. Ya está el decreto.
Pero ¿qué sucede? Sucede que Barak tenía que mover a 10,000 hombres. Tenía que convocarlos. Tenía que establecer una estrategia. Tenía que llevarlos, tenía que movilizarlos, tenía que pelear. Jael tuvo que tomar un martillo. Pero el decreto ya está dado. Por lo tanto, la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana, sino que ese decreto ya incluye esa acción. Dios cumple sus decretos eternos por medio de las personas, por medio de personas que eligen obedecer. Por lo tanto, no tome esta doctrina de la soberanía de Dios para ocultar su mediocridad en la fe cristiana, para disfrazar su desconfianza. No tome esta doctrina para la pereza. Es pereza simplemente. Dice el hipercalvinista, no, de todas maneras todos se van a salvar. Pero Pablo responde, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? La soberanía de Dios y su decreto no te exime a ti de tu responsabilidad. Tú tienes que orar, tú tienes que clamar, tú tienes que pedir, tú tienes que ir en contra del enemigo. Y en segundo lugar, cuando usted actúa en obediencia, lo que usted produzca no va a ser el resultado de su capacidad, su habilidad, su poder, no. El resultado es simplemente el decreto divino, pero usted dice, a Dios sea dada toda la gloria. Y eso debería a nosotros de liberarnos del miedo, sino obedecer y entregarnos al Señor. Si Dios lo ha enviado, Dios ya va delante de usted. Versículo 14. Es hermoso lo que dice. Entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que el Señor ha entregado a Císara en tus manos. Vea, ya que el Señor ha salido delante de ti. Hermano, cuando tú oras, Dios ya va delante de ti. Cuando tú sirves, Dios ya va delante de ti. Cuando tú obedeces, Dios ya va delante de ti. Por lo tanto, el resultado no va a ser por el poder de tu oración, porque tu oración siempre va a ser débil. Es tan débil que es necesario que el Espíritu Santo obre y lleve ese mensaje en la forma correcta. Pero ora, busca de Dios, apártate de toda mediocridad, porque ese es un engaño. Es un engaño de la carne el que nos lleva a pensar si al final Dios va a hacer lo que Él quiera. Sí, Dios va a hacer lo que Él quiera, pero va a utilizar a Jael, va a utilizar a Débora, va a utilizar a Barak, va a utilizar a personas que aunque tengan fe débil, van a creer. Dios va adelante. Así que la pregunta, mi hermano, no es si tú eres capaz. Ya sabemos que eres incapaz. Todos nosotros somos inútiles. Eso somos. El poderoso es Él, el justo es Él, el bueno es Él, el soberano es Él. Pero aún así Dios te ha llamado a ti para que vayas al monte Tabor, para que pelees. Dios usó a Jael, no a un profeta, no a un sacerdote. Usó a una mujer que no era israelita, cuyo único calificativo que vemos aquí es que era la esposa de un hombre que tomó una decisión de mover su tienda.
plantar su tienda en otro lado. Así que Dios puede usarle a usted exactamente donde está. Y piense bien esto que le estoy diciendo. Dios puede usarle a usted en la edad que tiene. Dios puede usarle a usted con los recursos que tiene. Dios puede usarle a usted con la incapacidad que tiene. Dios puede usarle a usted con los recursos que tiene. Porque no se trata de lo que tienes, sino de quién te tiene a ti. Y eso es lo que importa. Y Dios ha decidido usar a hombres y mujeres débiles, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, ¿qué harás tú con esto? ¿Confiarás? ¿Creerás? Y el último movimiento que encontramos en esta historia es un cántico. Capítulo 5. Este es un poema. Es un canto de victoria de Débora y Barak. Y está interpretando los hechos que acabamos de leer. Entonces Débora y Barak, versículo 1 del capítulo 5, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día y dijeron: por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendigan al Señor. 10,000 que se ofrecieron voluntariamente. Oigan, reyes, presten oído, príncipes. Yo al Señor, yo cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló. También cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos, y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Se habían terminado los campesinos, se habían terminado en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Habían escogido nuevos dioses. Esto es lo que había pasado. Habían escogido nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel. Los voluntarios entre el pueblo bendigan al Señor. Ustedes que cabalgan en asnas blancas, que se sientan en ricos tapices, que viajan por el camino, canten. Y así continúa este hermoso poema recordando los hechos y las situaciones que se habían dado. Lo primero que llama la atención es el énfasis que da en la voluntariedad. Versículo 2 dice: por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente. Esta victoria no se logró por un reclutamiento forzado. En la guerra reclutaban y allá la fuerza, o en un bando o en otro. Aquí no. Eran personas que voluntariamente participaron. Y por eso se da alabanza a Dios por lo que Él ha hecho, por mover los corazones. El canto recorre la historia de Israel para colocar esta victoria en un marco amplio, y es la obra de Dios. La obra de Dios, el poder de Dios. Se menciona por ahí a Rubén, Galaad, Dan, Aser. Todos ellos tuvieron excusas.
Todos ellos estaban ocupados con sus rebaños, con sus barcos, en las mercancías, los puertos, los negocios. Y el canto los nombra. En el versículo 16 dice: ¿por qué te sentaste entre los rediles escuchando los toques de flauta para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén había grandes indecisiones de corazón. La indecisión les llevó a no participar de esta victoria. La indecisión te paraliza y no te lleva a participar de lo que Dios ha decretado y ha mandado. Grandes indecisiones de corazón. Míralo, grandes indecisiones del corazón. Esa es la forma en que la Biblia está describiendo a alguien que no participa de lo que debería de participar, de lo que debería de involucrarse. Es la indecisión lo que lleva a que tú no des un paso adelante en lo que ya Dios ha decretado. Dios ha decretado que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero te da miedo participar de lo que la iglesia debe de hacer. Ya el Señor te ha dado la victoria. Ya el Señor ha decretado esa victoria para sus hijos. El canto de Débora nombra a los que no vinieron. Y eso es importante. Dios no olvida entonces a los que se quedan sentados entre los rediles, disfrutando los cantos, pasándola bien, mientras hay una batalla que se está librando. No digas que estás luchando si no oras, si no sirves. No digas que estás luchando si realmente no estás luchando. La vida cristiana no es simplemente sentarse en una silla el día domingo durante 2 horas y luego regresar a hacer lo que te plazca. Sácate de la cabeza ese concepto. Eso no es cristianismo. El cristianismo se vive las 24 horas del día. Es un llamado, es una vida. Cuando el Señor te dijo a ti, sígueme, te llamó a una vida. No te dijo, sígueme 2 horas el día domingo. Sígueme todos los días, en todas las áreas de tu vida. Hay una batalla, hay una lucha. Rubén no fue. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Versículo 18, Zabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte. Y también Neftalí en las alturas del campo. Vinieron los reyes y pelearon entonces los reyes de Canaán, en Taanac, cerca de las aguas de Megiddo. Los enemigos no se separaron, estaban unidos. Si hay una lucha, si hay una batalla, participa de esa lucha y de esa batalla, porque tú tienes las armas de la luz para participar. Ora, sirve, entrégate, medita en el Señor. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es la excusa ahora para no involucrarte en lo que Dios está haciendo? Pues ellos pensaban en sus rebaños. Ellos pensaban en que eso era más importante que esta batalla. ¿Qué es entonces en el caso suyo? ¿Son sus rebaños? ¿Cuáles son sus rebaños? ¿Sus negocios? ¿Su comodidad? ¿A qué le tiene miedo si el Señor ya ha dado la victoria? ¿Su convicción de que usted no es suficiente? El Señor ya lo sabe. Nadie es suficiente. Pero el Señor ha dicho que Él dará la victoria y el Señor ya va adelante. Y nuevamente debo de aclararlo, porque esto es el Señor animando a la iglesia
Y no es animarte a alcanzar tus sueños, tus metas, tus anhelos. No. No es eso. Es a buscar al Señor para crecer en santidad. Es conversiones. Es gente arrepentida, gente viniendo al Señor. Es gente creciendo en santidad. Son nuestros jóvenes buscando al Señor. Son nuestros niños creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Es una nación que busque al Señor, que se humille delante de Él. Y todo eso no lo vamos a hacer durmiendo. Hermanos, es una lucha que no es cómoda. Es difícil. Lo más fácil y lo más cómodo es quedarse haciendo absolutamente nada. Es duro leer esto. Versículo 23. Maldigan a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldigan a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor, contra los guerreros. Lo que tú crees que vale la pena, no lo vale. Si tú crees que vale la pena la desobediencia, si tú crees que vale la pena la comodidad, dice este texto de forma clara, hay maldición. Pero quieres bendición. Versículo 24, bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Eber el Kenita. Bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En taza de nobles le trajo cuajada. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Sísara y le desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. Bendita sea esta mujer. Bendita sea esta mujer. Toma la estaca, mi hermano, y toma el martillo y destruye a los enemigos de la iglesia, los enemigos de tu fe, los enemigos de tu crecimiento. Destrúyelos, desbarátalos y hallarás bendición. Una bendición que termina en descanso. Versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero sean los que te aman como la salida del sol en toda su fuerza. Y el país tuvo descanso por 40 años. Este no es un llamado solo a las mujeres. Este es un llamado para el pueblo de Dios, que se duerme, que se relaja. Muchos dicen, y yo lo he escuchado muchas veces, necesitamos una persecución, ¿verdad?, para que la iglesia se avive. No es necesario que venga una persecución, porque hoy tenemos la palabra de Dios que nos llama a despertar, a pelear contra nuestros enemigos en el poder del Señor, porque Él va adelante de nosotros, porque Él ha dado la victoria. Y termino con esta imagen que nos pinta este poema. Versículo 28. Miraba por la ventana y se lamentaba la madre de Sísara por entre la celosía. Y decía, ¿por qué se tarda en venir su carro? ¿Por qué se retrasa el trotar de sus carros? Sus sabias princesas le respondían, aún a sí misma ella repite sus palabras. ¿Acaso no han hallado el botín y se han estado repartiendo? ¿Una doncella, 2 doncellas para cada guerrero? ¿Para Sísara un botín de tela de colores? ¿Un botín de tela de colores bordada? ¿Tela de colores de doble bordadura en el cuello del victorioso?
Todo esto estaba en la mente de la madre de Sísara. Se estaba imaginando, ¿por qué tarda? ¿Será que se están repartiendo mucho botín? Cuando él yacía muerto en la casa de Eber. Hermanos, solo hay dos maneras de participar en esto. Como Jael o como la madre de Sísara. Solamente observa, solamente ve y solamente se imagina. Yo me imagino que la iglesia va a crecer en santidad. No va a crecer en santidad si no hay lectura de la Biblia, si no hay meditación de la Biblia, si no hay oración. No vamos a crecer. No va a suceder nada. No va a pasar que crecerás en el Señor si no te esfuerzas. Debes de crecer orando, crecer leyendo, crecer meditando. Todo eso implica un esfuerzo. Todo eso es tomar la estaca. O participas imaginándote cosas como la madre de Sísara, o participas clavándole en las sienes la estaca a tus enemigos que quieren destruirte. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que hallemos este descanso en el Señor. Sí, Él ya nos ha salvado, pero el que te ha salvado te llama a que crezcas en santidad. Y no hay crecimiento si no hay entrega. No hay crecimiento si no hay dedicación. No hay crecimiento para los holgazanes y los haraganes. Pero hay bendición para aquellos que son como Jael, la mujer de Eber el Kenita, quien es bendita entre las mujeres de la tienda. No por lo que ella hizo, sino por lo que Dios hizo en ella. Oremos.